¿sí? 7.224.000 pesos, ¿verdad? Sí. En México, 4.300.000 al año, ¿verdad? Sí. Ministros de Justicia en Estados Unidos, 4.708.000. En México, 6.766.000. ¿De qué año es esto? Del 15, del 16. Un secretario de Estado en Estados Unidos, 4.292.000 pesos. En México, 3.672.000. Un diputado en Estados Unidos, 3.142.000. En México, 1.916.000. Un senador en Estados Unidos, 3.492.000. En México, 2.732.000. Eso era en el 15, 16. Ya los legisladores mexicanos ya se bajaron los sueldos. Y se quitaron las prestaciones que se eliminaron en el Ejecutivo. No así el Poder Judicial. Ahora, pon lo de los presidentes, las pensiones. Ahí debe estar. Ahí sí, creo que nada más nos ganaban los de Estados Unidos. Sí, ese es. Gasto comparativo de la pensión que han recibido los últimos expresidentes en otros países. Cuando Felipe Calderón, 54.262.000 al año. Bush, 22 millones. Piñera, 10 millones. Brown, 3.859.000 del Reino Unido. Uribe de Colombia, 2.460.000. Aznar de España, 2.186.000. Y se rayaban. Es que esto suma porque tenían como 100 elementos para cuidarlos. Un general, oficiales de alto rango y tropa, más funcionarios, viáticos, todo lo demás. Esto ya no existe. Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Krill, sí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20.000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción,
de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Además, no solo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral. Y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto? ¿Cómo? En un país con tanta pobreza. Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Sí. Ni modo que a las 4, ¿sí? Ni modo que Loret se levante a esa hora. O el que gana más de todos es el... No. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Sí, ese gana muchísimo. El juicio político, presidente, que se está ventilando en el Senado en contra de los ministros. Eso que lo decidan ellos, porque si no, se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. Entonces, no, eso. Yo pienso que lo mejor es que en septiembre, que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer una reforma a la Constitución. Se requiere una mayoría calificada, porque se necesitan hacer otras reformas. Es que lo explicaba la vez pasada el periodista peruano, de manera muy inteligente. Él no hablaba solo de las reformas legales, no hablaba de la práctica política. Decía, si hay una dictadura o hay una oligarquía que domina, una minoría que gobierna en su beneficio durante mucho tiempo, si hay dueños de México, si una minoría se sitúa, se eleva a rango supremo y se convierte en un supremo poder, y eso se proyecta en el tiempo, entre más tarde eso, más cala, más, decía él, y es cierto, nos lavan el cerebro, porque para eso son los medios. Entonces, si tarda mucho, el porfiriato fueron 34 años, costó mucho dar marcha atrás a lo que se estableció como régimen político y como estilo de vida. El clasismo, el racismo, la discriminación se establecen
en un periodo largo, 34 años, y cala profundo. Y influye en la mentalidad. Se manipula. Entonces, dar marcha atrás a eso lleva trabajo, cuesta mucho. La revolución no pudo en la parte política. Terminó el porfiriato, pero siguió. Lo mismo. ¿Dónde se inventó lo del tapado, lo del dedazo, lo de la subordinación de los poderes, lo del acarreo? Todo eso surgió en el porfiriato. Y en la revolución, imagínense lo profundo que fue, que perdieron la vida 1 millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las epidemias. Y se avanzó en el terreno social, sin duda, pero en lo político siguieron las mismas prácticas. Pues por eso no fue muy difícil crear un partido único. Ya a eso se refería don Daniel Cosío Villegas cuando decía, ya no está don Porfirio, pero surgió doña Porfiria. ¿Y cuánto tiempo tardó? Es un poco lo que sucede, con todo respeto, en España o en Chile. En España no resolvieron lo de Franco y sigue habiendo franquismo sin Franco. Y en Chile lo mismo, sigue habiendo pinochetismo sin Pinochet. Entonces, aquí, ¿saben lo que estamos resolviendo ahora? Lo del salinismo como política. Porque así como el porfiriato, 34 años, el llamado neoliberalismo o neoporfirismo fueron 36 años. Y se fue Salinas, pero siguió la política salinista. ¿Qué hizo a pesar de sus diferencias Zedillo? A pesar de enemistarse con Salinas. Pues lo mismo. Salinas entregó empresas, entregó los bancos. Zedillo entregó los ferrocarriles. Rescató a los banqueros que habían obtenido los bancos en la época de Salinas. ¿Y qué siguió haciendo Fox? Acabamos de hablar ahora de la minería. Pues lo mismo, entregando concesiones para la explotación minera. Y Calderón y Peña, la misma política, sin estar Salinas. Entonces, sí lleva tiempo dar marcha atrás a todo eso. El Poder Judicial, pues lo decía yo, lo entregaron como moneda de cambio en el acuerdo PRI-PAN. Pero tampoco es un invento. Cuando fue
presidente Zedillo, esto para los jóvenes, el procurador era del PAN, Lozano Gracia, y ahí estaba Diego sentado, ahí en la Procuraduría, me consta, porque en ese entonces estábamos nosotros demandando de que se anularan las elecciones en Tabasco, porque encontramos documentación de que Roberto Madrazo, como candidato a la gobernatura, había gastado 70 millones de dólares y se presentaron a la Procuraduría y al INE de ese entonces todos los documentos. ¿Por qué teníamos esos papeles? Porque unos vecinos entregaron unas cajas que pensaron que eran boletas que habían utilizado para el fraude electoral. Y no, era todo el archivo contable del PRI de Tabasco. Y como lo manejaba un contador público, entonces todo estaba ordenado, con facturas, pólizas de cheque, a nombre de quien iba dirigido el supuesto apoyo. Creo que en ese entonces se permitían 3 millones de pesos como gasto de campaña. Y lo que estaba en ese archivo era el equivalente a 70 millones de dólares. En ese entonces creo que como 300 millones de pesos. De 3 millones a 300. ¿Quién vio eso? Pues Lozano, gracias. Con Diego. ¿Ustedes creen que se hizo algo? ¿O en el INE? Con todas las pruebas. Se rebasó sin problema el tope de campaña. No hubo justicia. Bueno, recientemente, cuando la elección del presidente Peña, lo mismo, presentamos una denuncia porque habían rebasado el tope de campaña. ¿Qué resolvieron los del INE y los del tribunal? Que los que habían rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Ahora está en la cárcel el señor Lozoya y ya declaró de que sí recibió dinero para la campaña del presidente Peña. ¿Ya qué se hace? Entonces, hasta de simulaciones. Y me preguntan, ¿qué hacer? No hay más que el método democrático. Que el pueblo elija para que la autoridad, sea un diputado, sea un senador, sea un ministro, sea el presidente de México, solamente tenga como amo al pueblo de México, al que lo eligió, no a grupos de intereses. Porque si al presidente lo eligen los oligarcas, pues va a ser un pelele, un títere de los potentados y no va nunca a voltear a ver al pueblo.
Por eso, una de las cosas más importantes que estamos llevando a cabo es la separación tajante del poder económico y del poder político. El que el gobierno represente a todos, pero eso les cuesta mucho trabajo a nuestros adversarios conservadores aceptarlo, porque ellos no toman en cuenta al pueblo. Para ellos no existe el pueblo. Es una élite completamente divorciada del pueblo. No le tienen amor al pueblo. Entonces la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso cuando se vota, a ver, que haya pensión a los adultos mayores, imagínense a los diputados del PAN votando en contra de las pensiones. Cuando se decidió apoyar a los jóvenes, que solo les llamaban ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y se empezaron a entregar las becas o se les dio trabajo como aprendices a los jóvenes. Hubo una campaña de jóvenes fifís en contra de esa política. Que se le estaba dando becas a los ninis. Afortunadamente, pues ya las cosas en México son distintas, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué conclusión? Pues hay que votar, no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada. ¿Qué es mayoría calificada? Es 2/3 partes, como 66% de los votos. 66% de los votos. Porque se puede tener mayoría simple, 50+1, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución. ¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener mayoría calificada. Sí se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar.
¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo. Por eso, qué bueno que están surgiendo todos estos temas. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan habiendo periodistas millonarios con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar. Ese es otro asunto. En una segunda Pero pregunta. está muy claro, o sea, ¿qué partido? Pues ya cada quien que decida, ¿no? O sea, pero la gente se va a dar cuenta.